Realmente los primeros dos, los compresores y los limitadores, funcionan prácticamente de la misma manera, nada más cambian algunos parámetros. Y las puertas de ruido y los expansores también son muy similares. Prácticamente opuestos estos dos grupos, estos dos contra estos dos, más o menos. Ok. Tenemos que pensar que, al igual que la ecualización, la compresión nace de una necesidad técnica, ¿correcto? Eh, Sobre todo en el tiempo en el que se grababa en cinta, y bueno, incluso antes diría yo, tal vez esto estoy hablando desde que se grababa en directo al vinil. El vinil tiene muy poco rango dinámico también. Creo que solamente tiene unos 50 decibeles, una cosa así. Y estamos hablando entonces que en ese entonces se grababa pues principalmente orquestas, grupos grandes. Y pues les acabo de decir que más o menos una orquesta, pues, música clásica, pues tiene más o menos unos 80 decibeles. Entonces hay unos 40 decibeles de diferencia entre el soporte físico, ¿sí? O sea, lo que puedes soportar en donde se está imprimiendo ese audio. En ese entonces, pues era el vinil. Después con la cinta, creo que ya tenemos mucho más rango dinámico. Tenemos creo que 70, 80 decibeles. Y ya con el audio digital, con el CD, empezamos a tener, si no me equivoco, 140 decibeles, algo por ahí, que es un rango súper extenso, que es más o menos lo que el oído humano ya puede percibir. El oído humano puede percibir más o menos una diferencia de 130, 140 decibeles. Entonces ya el CD es algo más apropiado para el rango dinámico que es como el oído. ¿Ok? Entonces, volviendo al pasado, donde teníamos mucho menos rango dinámico en los soportes físicos, como el vinil y la cinta, pues necesitábamos que estos pasajes, estos instrumentos, este estilo de música, pensando en la orquesta que tiene muchísimo rango dinámico, pues esos 80 decibeles puedan caber dentro de esos 40 decibeles que teníamos para el soporte físico. ¿Cómo lograr eso? Pues teníamos que limitar la dinámica de la orquesta, ¿sí? De tal forma que esos 80 decibeles se tradujeran en 40 decibeles. Entonces, pues, ¿qué teníamos que hacer dentro de nuestro soporte físico? ¿Ok? Y por eso surgen los compresores, ¿sí? Que es un método eh, automático, porque el compresor está haciendo el trabajo por nosotros. Es un método automático mediante niveles de señal. El compresor toma una decisión de bajar el volumen dependiendo del nivel de la señal. Eso es básicamente lo que hace el compresor, ¿ok? Y bueno, esta explicación viene precisamente porque aquí en el texto vemos que esto existe en hardware, ¿sí? Y en software. Hoy en día, pues casi que lo que más utilizamos son el software, gracias a las computadoras y al mundo digital, ya platicamos de eso, pero pues todos estos se empezaron en hardware, es decir, en formato físico, eran aparatos, de hecho, bastante grandes y pesados, muchos de ellos de cierta topología de bulbos, valvular, que de hecho fueron los primeros, los Barimú, que tienen ciertas características sonoras, hasta el día de hoy persisten en esa topología de los años 50, 60, todavía existen, y de hecho son carísimos. Pues le estoy hablando que un Barimú de esa época les puede costar alrededor de 11,000, 15,000 dólares. Son cosas súper caras y ya casi de museo. Tenemos compresores mucho más modernos también, por supuesto, siguen habiendo compresores más modernos, compresores que tienen distintas topologías para lograr distintos sonidos. Sí, y bueno, les voy adelantando también que eh, los compresores realmente nacen con este propósito, con el propósito de limitar la dinámica de las señales y pues como les decía, que una señal que tiene demasiada dinámica pudiera vivir en un soporte físico con menos dinámica, que puede reproducir menos dinámica. Pero a lo largo de la producción y de la evolución musical, ciertos géneros musicales empezaron a usar los compresores también como carácter y como un efecto, que es un efecto un poco complicado de escuchar, no es algo tan sencillo como un eco, una reverb o este tipo de efectos que escuchamos y decimos, ah, ok, esto es un delay.
Esto, incluso la ecualización creo que es algo que podemos escuchar relativamente fácil, ¿no? Cuando algo es agudo, cuando algo es grave. Pero la compresión a veces no es tan sencilla de escuchar. Entonces, la compresión llevada a un poco al límite es algo que, digo, es hasta cierto punto fácil de escuchar y que se utiliza como efecto o como reforzamiento para ciertas grabaciones, ciertos géneros musicales. ¿Sí? Entonces los compresores también se han vuelto una paleta para el sonido, para la textura, ¿sí? Ya no solo para el control dinámico. O sea, hoy en día el compresor no solo se está utilizando para el control dinámico, que es para lo que fue creado. Bien. Pues bueno, ahí está un poquito de lo que es la compresión. Pa, 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 pa. Bueno, aquí está un poco de esa historia que yo les decía. Hay también otra historia bonita aquí en el libro, ¿no? Que también en los 70s, fines de los 60, bueno, durante los 60 diría yo, cuando ya empezaron a existir las guitarras eléctricas, los bajos eléctricos, y estos instrumentos eléctricos empezaban a fusionarse con, por ejemplo, la batería, u otros instrumentos acústicos, cuartetos de cuerdas, lo que sea, pues también necesitábamos aplastar un poquito esos instrumentos acústicos para que estuvieran más ad hoc con estos instrumentos eléctricos, ¿sí? Y casi todos tuvieran el mismo rango dinámico para poder eh, convivir. Muy bien, vamos a platicar un poquito del funcionamiento del compresor. Realmente dentro de los procesadores dinámicos, creo que el compresor es el más utilizado y el más famoso. Así que vamos a centrarnos un poquito más en él. Ok, pues aquí dice, ¿no? ¿Cómo funciona el compresor? El compresor reduce el margen dinámico de la señal de manera que podamos subir el nivel de las partes de menor intensidad sin que las de mayor intensidad provoquen su saturación. En otras palabras, reduciendo su dinámica, el compresor permite acercar los sonidos más débiles a los más fuertes, disminuyendo la diferencia natural que existe entre ellos, ¿correcto? Entonces, por eso la mayoría de los guitarristas usan, cuando tienen muchos pedales, usan un compresor, ¿no? Para poder equilibrar todo. Ahí es muy debatible, ¿eh? Sí. Porque Es que yo me quería comprar unos pedales y me dijeron, si te compras esos pedales, entonces tienes que comprarte un compresor porque lo vas a saturar y bla, bla, bla. mentira, gran mentira. Excelente. Es El, dinero, ¿eh? sí, hablando de la guitarra, sí, hablando de la guitarra eléctrica específicamente, prácticamente la guitarra eléctrica ya tiene una compresión, es lo que les decía. El bajo eléctrico, la guitarra eléctrica tienen poco rango dinámico, no tienen muchísimo rango dinámico. Ahora, ciertas aplicaciones de la guitarra eléctrica usualmente tienen el efecto de la compresión, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Las guitarras que son muy limpias, ¿sí? Las guitarras como que son cleans y que a veces usan arpegios y eso, a veces utilizan compresión. Eso fue muy utilizado en los años 80. Las guitarras estas muy cleans, ¿no? Por ejemplo, por decirles cualquier tontería, pero Nothing Else Matters de Metallica, ese intro, seguramente tiene un compresor, sí, pero las guitarras distorsionadas ya no lo tienen. Entonces, el compresor en la guitarra eléctrica es algo que solo se utiliza, bueno, no puedo decir solo porque hay gente que lo puede utilizar en otras cosas, pero en general, un 90% de las veces se utilizan las guitarras limpias. Yo como guitarrista eléctrico, hola Sergio, jamás he tenido un pedal de compresión y la verdad es que no me hace falta porque todo está también en la forma en la que ataques las notas. Si tú puedes atacar las notas de cierta manera, no necesitas el compresor. Tú puedes hacer eso. O sea, el compresor es una ayuda, pero no es indispensable.
La verdad es que no siento que en la guitarra eléctrica sea o sea, no es como que, oye, si compras esto y esto y esto, entonces vas a necesitar el compresor. Yo te diría que no es cierto. Es una ayuda, sí, pero yo en mi carrera musical de guitarrista eléctrico jamás he tenido que comprar un compresor. Todo lo puedes hacer desde la mano derecha. Así que, Ok, gracias. ahí. Ahora, un compresor en una voz de música popular hoy en día es algo casi, casi obligatorio. Es así, ¿no? En las baterías hoy un compresor es obligatorio también, porque por ejemplo un instrumento como la batería acústica, ¿sí? Que tiene todos estos tambores, sobre todo el bombo y la tarola, que son elementos que son súper importantes en la música moderna y que en la música moderna los tenemos como una dinámica muy, muy restringida, diría yo, porque el bombo y la tarola pueden tener un rango dinámico gigantesco, o sea, desde muy poquitos decibeles hasta matarnos, ¿no? Eh, entonces, en la batería, en las baterías modernas, la compresión es algo súper, súper importante para lograr el sonido, pues ahora sí que valga la redundancia, moderno, ¿sí? El bajo eléctrico también tiende a comprimirse en ciertos géneros musicales. A mí no me encanta comprimir muchísimo el bajo eléctrico, pero también se puede hacer. Eh, y así podemos seguir con varios instrumentos. La realidad también es que, como les decía, en ciertos aspectos, por ejemplo, la música clásica, en el jazz, que son estilos musicales que naturalmente tienen mucha dinámica y que fueron creados en un tiempo en donde todavía esa dinámica se podía traducir a los medios en donde se grababan, pues es parte del estilo musical, ¿saben? O sea, incluso es algo bien gracioso porque la tecnología que existía cuando existían, o bueno, cuando eran más populares esos géneros musicales, ¿sí? Pues también tiene que ver con ese sonido que se requiere para el género, ¿no? Entonces, bueno, vamos a los parámetros de un compresor. El primer parámetro Maestro, que... ¿Sí? entonces no es que suba como el volumen de los bajos del compresor, sino que reduce la diferencia entre los fuertes y los bajos, o Sí, sea, los sonidos fuertes. en realidad lo que hace el compresor es limitar los picos, ¿sí? O sea, es decir, los sonidos más fuertes los va a bajar. Ok, Eso es lo que hace el compresor. Lo que pasa es que la mayoría de compresores tienen un parámetro extra, que ese parámetro extra es la ganancia de salida, lo que permite que eso que perdiste en volumen de los picos más altos lo puedas recuperar, pero al recuperar pues está subiendo toda la señal y por lo tanto los sonidos que son más bajitos también van a subir. ya. Entonces, a veces existe esta explicación del compresor de que el compresor va a subir de volumen los volúmenes más bajitos. Y de cierta manera lo hace, pero en realidad lo primero que está haciendo el compresor es comprimir las partes más fuertes, o sea, no dejar que sobrepasen cierto nivel. Como que quita los picos de Sí, lo podemos pensar como sonido. eso también, como primera instancia para entender qué está haciendo, sí lo podríamos entender así. Ok, ¿Ok? Bien, el primer parámetro, como les decía, el threshold, que creo que lo escribí mal en el quiz, ustedes disculparán, me faltó la TH del principio. El threshold o umbral es el primer control que prácticamente todos los compresores tienen. Ojo, no todos los compresores van a tener todos los parámetros. Ahorita les explico alguna cosa. Eso depende del compresor específicamente en concreto, así que muchas veces hay que leer un poquito qué tipo de compresor es, cómo está construido y cómo opera. Pero estos parámetros que les voy a mostrar son los que debería tener un compresor, digamos, completo, en el que nos permite, algo así como, ¿se acuerdan de los ecualizadores, los paramétricos? ¿Sí? Los paramétricos tienen las tres características con las que podemos jugar. Hay otros ecualizadores como el gráfico que les decía que ya no podemos utilizar, por ejemplo, la Q y todo esto. Pues bueno, eso ocurre también con los compresores. Hay otros compresores que no te dejan utilizar todos los parámetros porque ya están predefinidos. Y eso es bueno o malo porque ya le da un carácter especial a ese compresor. Entonces, threshold o umbral es el primer control, ¿sí? Y permite seleccionar el nivel de señal a partir del cual el compresor va a actuar. Eso es muy interesante porque si este threshold no es lo suficientemente
acercado a la señal, es decir, si no es lo suficientemente bajo, pues el compresor no va a actuar, ¿sí? Ahí está. Situando el threshold en un nivel bajo, la señal se comprimirá desde los niveles más débiles. Por el contrario, seleccionado un nivel alto, solo se comprimirán los niveles más fuertes. Entonces, el threshold, sí, hagan de cuenta, recuerden que todo esto está en decibeles, y no lo sé. Hagan de cuenta que nuestra señal está cerca del menos 6, por ejemplo. ¿Ok? Que aquí está llegando nuestra señal. O bueno, de este lado. Podemos ver así. Nuestra señal está yendo así que aquí arriba, ¿no? Si nuestro umbral está mucho más arriba que esa señal, pues entonces el umbral está haciendo que el compresor no actúe, porque para que el compresor empiece a actuar, ¿sí?, la señal tiene que sobrepasar la línea del umbral. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo mi umbral, por ejemplo, aquí en menos 12 y mi señal está en menos 6, quiere decir que la señal ha sobrepasado 6 decibeles ese umbral. Y entonces, una vez que esa señal sobrepasa el umbral, el compresor empieza a actuar. ¿Ok? Bien. El siguiente parámetro es el ratio, que es la relación de compresión. Determina cuánto se va a comprimir la señal que supere el umbral establecido por el control de threshold. ¿Sí? Por ejemplo, la relación 2:1, esto es una relación. De hecho, así lo van a ver en el ratio. 2:1, 3:1, 5:1, etc. Por ejemplo, la relación 2:1 significa que una señal que supera el umbral en 2 decibeles a la salida del compresor solo superará 1. Una señal que lo supere en 6 decibeles saldrá con un nivel de 3 decibeles por encima del umbral establecido. Obviamente, a mayor el ratio, mayor compresión. Cuando el compresor se usa en ratios superiores a 10:1, se considera que actúa como un limitador. Entre 10:1 y 30:1 hablamos de limitación suave, y 30:1 hasta infinito:1 de limitación dura. Por eso les decía, el compresor y el limitador son prácticamente lo mismo, solo este parámetro hace que cambien. El parámetro de ratio se empieza a considerar limitador cuando ya es 10:1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, significa que una vez que hemos sobrepasado ese umbral, dependiendo de cuánto hemos sobrepasado ese umbral y dependiendo del ratio, es lo que el compresor va a comprimir y va a permitir que esa señal sobrepase a la salida. ¿Ok? ¿Más o menos? Sigo. Sí, maestro, sí. Perfecto, sí. Perfecto. Luego tenemos el tiempo de ataque, o de attack, que es el tiempo que transcurre hasta que el compresor alcance el nivel marcado por el threshold, ¿sí? La compresión se aplica de manera gradual hasta que, transcurrido el tiempo de ataque, la compresión es totalmente efectiva. Dijimos que una vez que nuestra señal sobrepase ese nivel de umbral o threshold, que fue el primer parámetro, el compresor va a empezar a actuar, pero fíjense algo, existe otro parámetro que es el parámetro de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la señal cruzó, el compresor tiene el OK para empezar a actuar, pero antes de empezar a actuar tiene que pasar por otro filtro, que es el parámetro de ataque. El parámetro de ataque está dado en milisegundos normalmente, o sea, en tiempo, es un parámetro de tiempo, que hace que el compresor se tenga que esperar un tiempo para empezar a actuar. Es decir, que no solo sobrepasando la señal del umbral el compresor empieza a actuar, sino que después de cierto tiempo el compresor va a actuar efectivamente. ¿Ok? Este tiempo, pues según la topología, según cómo ha sido construido, pues puede ser desde microsegundos, que es lo que dice aquí. Esos son compresores ultra rápidos que son prácticamente instantáneos. Estamos hablando de millonésimas partes de segundo, ¿no? Hasta milisegundos, que son milésimas de segundo, que es lo más usual. Lo más usual en los ataques son 20 milisegundos, 30 milisegundos, 50 milisegundos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí dice, modificando el tiempo de ataque se consigue que el compresor actúe más o menos rápidamente. ¿Y esto por qué es importante?
Ustedes dirían, bueno, si yo quiero comprimir una señal, ¿por qué no quiero que se comprima enseguida, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizar el tiempo más rápido? Bueno, porque el hacer eso tiene algo, olvidé la palabra, pero tienes que ceder en algo. ¿Qué sucede aquí? Al ser el ataque un parámetro de tiempo, recuerden que el tiempo está directamente relacionado, o más bien inversamente relacionado, con la frecuencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros actuamos rápidamente, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Que las frecuencias que son más lentas van a ser afectadas. Es decir, si tenemos un ataque muy rápido, vamos a afectar las frecuencias lentas. ¿Y cuáles son las frecuencias lentas? Las frecuencias bajas. ¿Sí? Las frecuencias, no sé, por ejemplo, 100 Hz. 100 Hz es que es una frecuencia que ocurre muy lentamente en el tiempo, digo, lentamente entre comillas, por supuesto, pero mucho más lento que lo que ocurriría con 1000 Hz o lo que ocurriría con 10 kHz, ¿correcto? Entonces, uno tiene que saber el tiempo de ataque, ¿sí? Que necesita, dependiendo del instrumento o del tipo de señal que estamos tratando de afectar. Por ejemplo, para un bajo, un contrabajo, un bombo, que son instrumentos que tienen mucho contenido de graves, no es recomendable, si queremos conservar el sonido natural del instrumento, no es recomendable tener un tiempo de ataque muy rápido, sino más bien algo un poquito más moderado o lento, algo seguramente superior a los 28 milisegundos, ¿sí? Es decir, si tenemos otro tipo de instrumentos, por ejemplo una tarola, que de entrada no tiene un contenido muy grave, ¿sí? O tal vez un platillo, un violín, alguna cosa que tenga un registro mucho más agudo, pues ahí podríamos utilizar ataques mucho más rápidos, que son instrumentos que no tienen grandes contenidos de graves. ¿Ok? Paso al siguiente parámetro. El siguiente parámetro es el release o desvanecimiento. Esto actúa de manera inversa al ataque. Si el ataque es un tiempo para que el compresor comience a actuar después de que sobrepasó el threshold, el release es el tiempo que transcurre en el que el compresor deja de actuar una vez que la señal ya no está sobrepasando el umbral, ¿sí? Esto, ¿por qué es importante? Porque, bueno, el release permite darnos un poquito más de sustain en ciertos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en un piano, la cantidad de tiempo que se queda sonando una nota, podemos aumentarla con un compresor, por ejemplo, eso es el sustain. Entonces, bueno, aquí habla un poquito de otros parámetros, por ejemplo, el ni, que ahorita no me interesa muchísimo. Me interesa mucho el de ganancia, que es lo que platicaba hace rato, ¿no? Es el nivel de salida del compresor, ¿sí? Es básicamente un pequeño amplificador, por lo tanto incrementa el nivel general de la señal. En consecuencia, al aumentar el valor de la ganancia, los niveles más bajos también se incrementan, mientras que los altos, al haber sido comprimidos, se incrementan en menor medida. ¿Ok? Entonces tenemos una señal mucho más comprimida, mucho más uniforme, al mismo nivel que teníamos al principio, pero ya no con los picos tan diferentes. Ok, este es un parámetro importante que de hecho es el que nos sirve para saber cuánto estamos realmente comprimiendo. El gain reduction o la atenuación es el medidor que nos va a indicar la reducción que se está aplicando a la señal de entrada. Su aspecto habitual es el de una barra de LEDs o un medidor de aguja, normalmente en sentido contrario al habitual, es decir, de derecha a izquierda. Conviene prestarle siempre atención para controlar la cantidad de compresión que se está aplicando. La compresión debe usarse siempre con prudencia, ya que en exceso podría desvitalizar por completo el sonido. Es decir, podríamos arruinar una grabación si no sabemos usar un compresor, o bueno, también una mezcla si no sabemos usar un compresor. La verdad es que ahorita, en este momento, ¿sí? Realmente estamos conociendo el aparato, estamos conociendo qué hace, conociendo qué hacen sus perillas, ¿sí?
pero no vamos a aprender tanto a usarlo, al menos ahora, probablemente en la siguiente clase, pero seguramente en su tercera materia, que es en segundo año, la materia de mezcla. En la materia de mezcla se ve un poquito más a profundidad el uso del compresor. Sobre todo porque en la grabación, aunque podríamos verlo en la grabación, pues a veces no tenemos el dispositivo físico, ¿no? En la grabación pues necesitas el dispositivo físico o algún aparato que te pueda emular un compresor de manera que puedas grabarlo. ¿Okay? Entonces por eso es un poco complicado explicarlo en la siguiente materia, aunque también se podría hacer. Veremos si podemos hacerlo. Ok, bien. Luego tenemos parámetros de limitación, que ya vimos que es el limitador, es prácticamente el compresor llevado un poco al extremo en cuanto al ratio. ¿Sí? Dentro de los otros procesadores de dinámica me interesa que los conozcan, aunque se utilizan ya cada vez menos. Bien. Bien, normalmente estos procesadores de dinámica, algo que no he mencionado es que naturalmente si los queremos utilizar en grabación, se colocan después del preamplificador, es decir, tendríamos en la cadena de señal, tendríamos el micrófono que está captando la fuente, después ese micrófono pasa a un preamplificador, como hemos visto, y después de ese preamplificador, entonces tendríamos el compresor. ¿Ok? Eso es importante. O bueno, tendríamos el compresor o cualquier otro procesador de dinámica, como este que estamos viendo ahorita, que es la puerta de ruido. La puerta de ruido, sí, podemos verla como una especie de interruptor automático que conecta y desconecta automáticamente la señal de audio dependiendo del nivel. ¿Sí? Las porciones que quedan por debajo del umbral, el threshold es algo que van a ver bastante usual en estos procesadores de dinámica. Ya saben que es un umbral, es decir, un número a partir del cual el procesador de dinámica comienza a hacer algo. Entonces, las porciones de señal que quedan por debajo del umbral seleccionado son ignoradas, mientras que los que superan dicho nivel accionan automáticamente nuestro interruptor imaginario y siguen su camino. Por ejemplo, si la puerta está cerrada, ello impedirá que pasen los ruidos que un micrófono abierto pueda estar captando. En realidad, la puerta no abre y cierra el paso de la señal, sino que la atenúa o no la atenúa en una cantidad determinada de decibelios. Las puertas de ruido suelen disponer de estos controles, el threshold, como lo que les decía, que determina el nivel de apertura y cierre de la puerta. ¿Sí? El ataque, el tiempo que tarda la puerta en abrirse una vez que sea superado el umbral, muy similar al compresor. ¿Okay? Luego tenemos el hold o mantenimiento, que es el tiempo, esto es algo ya de la puerta del gate, es el tiempo que se mantiene la puerta abierta. ¿Sí? El release, el desvanecimiento, igual que el compresor, es el tiempo que tarda la compuerta en cerrarse una vez que transcurrió todo lo anterior. Y el rango es la atenuación aplicada a la señal mientras la puerta está cerrada. Normalmente este control se ajusta sobre los 80-90 decibeles, lo que equivale en la práctica a impedir que se escuche la señal. Sin embargo, si deseamos que la puerta cerrada solo atenúe ligeramente los ruidos o sonidos de fondo, el rango puede ajustarse en valores menos drásticos, por ejemplo 6 decibeles. Si el rango se ajusta en 0, la puerta de ruido no tendría ningún efecto. ¿Okay? Bueno, ¿en qué cosas podremos utilizar una puerta, un gate? Pues piensen en que grabaron en su casa, ¿sí? Y hay mucho ruido de fondo. No sé, estaba su mamá lavando los platos, hay murmullo al fondo y está su voz bien grabada, pero captándose un poquito de esa señal. Esa señal que estamos hablando generalmente va a ser una señal de mucha menos intensidad que su propia voz. Es decir, el rango dinámico que existe entre ese piso de ruido, vamos a llamarle, y su voz, pues es amplio, tal vez de unos 20 decibeles, 30 decibeles o más. Por lo tanto, una puerta de ruido puede hacer que cuando su voz no está presente
y está sonando ese ruido de fondo quede cancelado, ¿correcto? Entonces la puerta de ruido nos puede ayudar a separar esos sonidos que queremos o no queremos dentro de nuestra señal. Bien, luego tenemos otro procesador que es el expansor. El expansor es un procesador que hace lo opuesto al compresor, ¿sí? Es decir, recuerden, el compresor lo que hace es reducir las señales cuyo nivel se encuentra por debajo del threshold. Perdónenme. Este procesador realiza la labor opuesta a la del compresor, es decir, reduce las señales cuyo nivel se encuentra por debajo del threshold, ¿correcto? Es decir, en un compresor necesitamos que las señales para ser reducidas sobrepasen el threshold y en un expansor no. En un expansor todo lo que esté debajo del threshold se va a reducir. ¿Sí? Entonces, el expansor también puede funcionar como una especie de gate, ¿sí? Porque al final lo que queremos, por ejemplo, es disminuir ciertos sonidos y aumentar ciertos sonidos de esa señal, que es muy parecido a lo que hace el gate, solo que el gate es como más agresivo. El gate es prácticamente tú sí pasas y tú no pasas. Lo que hace el expansor es decir, ok, tú tienes poquito rango dinámico, te voy a bajar, voy a hacer que tengas menos, o sea, que suenes menos, y a los que suenan más fuerte les va a subir el volumen. Por eso se llama expansor, porque expande la dinámica y lo que hace es que los sonidos que están por arriba del threshold van a sonar más fuerte. ¿Ok? Sus parámetros son más o menos habituales. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. ¿Qué tal? El expansor permite reducir el ruido de fondo de una señal o aislar sonidos intrusos, ¿sí? Cuando una toma de bombo se filtra por proximidad, el sonido de la caja también se utiliza a veces como efecto, reforzando acentos musicales. Esto es algo posiblemente muy utilizado en ciertos micrófonos de la batería. La batería, ¿por qué hablo mucho de la batería? Porque es un instrumento complicado de grabar. Lo vamos a ver el próximo semestre. Es un instrumento que tiene varias piezas, varios tambores que funcionan como uno al final. Es decir, una sola persona está tocando todas esas piezas y cada una de esas piezas, por lo general, tiene un micrófono. De tal forma que cuando una de esas piezas es tocada, ¿sí? El micrófono que tiene por delante pues va a captar mucho mejor esa pieza, por ejemplo la tarola, ¿sí? La tarola va a ser captada por ese micrófono, pero la tarola al estar en el mismo espacio en el que están los otros micrófonos, pues la tarola también va a sonar en el micrófono del bombo, va a sonar en el micrófono de los toms, va a sonar en el micrófono del hi-hat, ¿sí? Y esto cuando ya estamos en la mezcla a veces es un poco difícil de tratar. Entonces un expansor puede ayudarnos a que separemos mucho mejor esos sonidos que no deberían estar ahí, pero por la misma física existen. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en la tarola, muchas veces en el micrófono de tarola va a sonar preciosa la tarola, ¿sí? Pero tal vez se nos meta otro instrumento que tenemos muy cerquita, que es el hi-hat, ese platillo agudito. Entonces, definitivamente no va a sonar al mismo rango, al mismo volumen. Digo, a menos que tengas un baterista que tenga el brazo derecho matando el hi-hat, pues a lo mejor sí, y ahí habría un problema. Pero en general, el hi-hat se toca con mucha menos dinámica, con mucha menos fuerza que la tarola. Entonces, un expansor nos permitiría separar mucho mejor el hi-hat de la tarola en ese momento, en ese instrumento. ¿Ok? Muy bien. Luego hay otras cosas más avanzadas que ya veremos, como el sidechain. Pero creo que con eso tenemos bastante de los procesadores de dinámica. De todas maneras, como les digo, creo que los videos explican también con algunos ejemplos y podemos escuchar un poquito lo que hace el compresor. Creo que hay una voz por ahí, creo que en el gate hay un ejemplo también. Está muy interesante. Y bueno, también hay algunos modelos clásicos, ¿sí? Así como vimos en los ecualizadores, que existía el Pultec, que existían otros tipos de ecualizadores y demás. Pues bueno, dentro de los compresores, por ejemplo, hay parámetros que son súper clásicos, como el Fairchild, el LA2, el 1176, son tipos de compresores que son muy utilizados,
Entonces, todo ese tipo de topologías y de tipo de cosas tenemos que conocerlas, pero poco a poco. Hoy es la introducción a qué es un procesador de dinámica, qué parámetros tiene, para qué se utilizan. ¿Ok? Y pues nada, con suerte con el quiz y todo esto vayan quedando más claros algunos de estas cosas que les he platicado el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestro. El expansor, sí, lo que hace es que, a diferencia del compresor, el compresor comprime, sí, la dinámica, y el expansor pues hace lo que dice su nombre, la expande, entonces la aumenta. Los sonidos más débiles, o sea, los sonidos débiles los hace más débiles y los sonidos fuertes los hace más fuertes, de tal forma que puedes tener una separación en la señal, como en la tarola y el hi-hat que les decía, ¿no? Si escuchan este canal de una batería grabada, el canal de la tarola tiene, por supuesto, la tarola fuerte, pero todavía hay algo de ese hi-hat. Entonces, lo que queremos es aislar un poquito más ese hi-hat de manera electrónica para que suene lo menos posible en el canal de la tarola. Entonces, con un expansor podríamos lograr eso. Hay varias técnicas por allá. Ok, pues bueno, chicos, creo que ya debe estar activa la sesión de Classroom. Entonces pueden ir ya a ver alguno de los videillos y a hacer el quiz. Ok. Gracias, maestro. De nada.